Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan por las diferentes redes sociales. Un abrazo grande a todos los que estamos aquí también reunidos, porque tanto los que estamos aquí como los que nos ven a través de la plataforma y los que nos verán nuevamente más adelante, ¿no? Habitamos una persona, habitamos Cristo. Lo físico no nos define, lo externo no nos define la persona que nos habita, que es Cristo en nosotros. Y escuchaba esto precioso cuando cantábamos, ¿no? Y decíamos, mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, ¿no? Y habla de dos tiempos diferentes, del tiempo cronológico donde señalan los 1000 años, ¿no? El tiempo cronos, donde señala 1000 años, que los 1000 años empiezan en el día 1 y terminan en el día fin. O sea, tiene un principio, tiene un fin. Es corto, es temporal. Pero vivir un día en Él, sabiendo que el día es Él, eso es eterno. Es la gran diferencia. Vivir en Él, porque siempre hemos dicho y han habido estas discusiones y estas peleas todo el tiempo sobre el día de descanso. Y el día de descanso no se refiere a algo cronológico, porque Él hablaba el lenguaje del cielo. El día de descanso tenía que ver con Él, porque decía, traigan sus cargas porque solo en mí habrá descanso. Y entonces el día es una persona, el día es Cristo y habitamos ahora en Él. Pero esto es importante porque esto no se podría entender por el sacrificio de la cruz del Calvario, porque en la cruz se encierra todo esto. Y el título de hoy es exactamente esto, la cruz, una constante en nosotros. Y las escrituras todo el tiempo, de principio a fin, hablan de la persona que nos habita. Habla de la persona en la cual habitamos, que es Cristo, que habla de la vida y de cómo estamos siendo conducidos a través de este tiempo a la vida. Y el único instrumento que Dios proveyó para ingresar a la vida fue una cruz. En la cruz somos regenerados, en la cruz somos trasladados, somos transicionados, en la cruz pasando ese filtro, porque la cruz es un filtro, pasando ese filtro, vivimos en resurrección todo el tiempo. Caminamos en novedad de vida todo el tiempo. Todo eso se resume en una sola cosa, la cruz. Pero la mente natural todo el tiempo se olvida de la cruz. Y quitamos la cruz de en medio, cuando la cruz es lo más precioso que nos pudo acontecer. La mente apostólica menciona todo el tiempo a la cruz. Todas las cartas apostólicas hablan de la cruz. Incluso Pablo la define, ¿no? Que la cruz, ¿qué es? La cruz es poder de Dios. Esa es la cruz. Pero nosotros, con esta mirada natural, la hemos visto como un lugar de tortura, un lugar de martirio, un lugar de desangramiento. Que claro que tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la destrucción de la vieja creación, con la destrucción del hombre que coexiste en nosotros, que es Adán, que es la vieja naturaleza. Y eso tenemos que recordarlo todo el tiempo, porque allí se inhabilitó a ese hombre. Ese hombre no opera más. En nosotros opera la vida, opera Cristo, pero para que opere Cristo en nuestra vida, tenemos que estar crucificados todo el tiempo. La vida, amados, que ahora compartimos en Cristo es posible solo por el sacrificio de la obra redentora de Jesucristo. Y esto ya lo hemos compartido, pero es necesario refrescarlo todo el tiempo. La cruz tiene dos aspectos. El aspecto sustitutivo, que ese creo que todos lo entendemos, que Jesús fue el que fue a la cruz, que Jesús fue el que murió en la cruz, que Jesús fue el que fue clavado en la cruz, y ese es el acto sustitutivo de la cruz, que Él fue a la cruz a pagar el precio. Pero la mente apostólica, en las cartas apostólicas, hablan de la cruz inclusiva, y esa es la que nos olvidamos. La cruz inclusiva es necesaria y es importante recordarla, es necesario verla, no tenerla como un concepto, sino verla todo el tiempo, porque las escrituras nos señalan que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y eso está en las cartas apostólicas. No estoy hablando algo que no esté ahí escrito. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y nos conviene estar allí, porque es la única forma de que seamos absorbidos por la vida. Y entonces la cruz tiene dos aspectos, el sustitutivo y el inclusivo. Eso no lo olvidemos. Y tenemos un recordatorio que a través de la historia, ¿no?, nos señala el evento que sucedió hace ya más de 2000 años, ¿no? La cruz del Calvario, Cristo Jesús. Pero ahí no empezó todo. Eso empezó desde el principio. Desde el principio. Y lo señalan claramente las escrituras. Lo podemos ver en Apocalipsis. Y lo podemos ver en el Génesis ahora. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 20.
Dice, ustedes saben que no fueron, ¿qué dice? Redimidos. Y redimidos tiene que ver con la palabra de que hemos sido librados. ¿Librados de qué? De la vieja naturaleza. Que hemos sido limpiados, que hemos sido sacados, que hemos sido apartados, que hemos sido separados. La cruz separa. La cruz separa lo viejo de lo nuevo. Eso hace la cruz. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. Es decir, ningún sacrificio humano, nada de lo que le podamos ofrecer, sea oro, sea plata, sea diamante, sea joyas, puede o podemos experimentar esto que solamente lo experimentamos en Cristo. Nada de lo natural, porque ninguno estaba apto para poder hacerlo. Tuvo que venir Él, el Dios hecho carne, y pagar el precio y comprarnos con el precio precioso de su sangre. Verso 19 dice, si no, dice, ¿con qué? Con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Cuál es? La sangre de Cristo. ¿Cuántas veces hemos mencionado a la sangre? Por tradiciones, por estructuras que teníamos religiosas en la cabeza, porque repetíamos como loros lo que otros decían, por la admiración que teníamos a las personas que lo decían. Y ese es poderoso, y ese es el profeta, y ese es el apóstol. No teníamos entendimiento completo de lo que hoy podemos ver, y solo la cruz nos hace ver esto. La sangre trata con los pecados. Y eso podemos leerlo en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. Entonces la sangre de Cristo trata con los pecados, pero el pecado solamente lo trata la cruz. Los pecados es como decirlo, vamos a simbolizarlo así para ver si se entiende. Los pecados son como si fueran los frutos de un árbol, esos son los pecados. Pero el pecado es la raíz que produce los pecados. Y esa raíz fue tratada, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Ahí fue anulada, fue aniquilada, le fue quitado el poder, y ahora ese poder ya no opera en nosotros. Ahora en nosotros opera el poder de la resurrección. Ese es el poder que opera en nosotros. Verso 20 dice, porque Él estaba preparado, dice. En otras versiones dice predestinado, que tiene que ver con había conocimiento de antemano. Dice, ¿desde dónde? Desde antes. ¿De dónde? De la fundación del mundo. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio del Cordero, no es algo que sucedió hace 2000 años, es algo que sucedió en la eternidad. Dice, desde antes de la fundación del mundo, pero dice, se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Se ha hecho evidente, eso es manifestado, se ha hecho evidente, se ha hecho visible, se hace conocido. En estos últimos tiempos dice, por amor. No por un sentimiento, no por una emoción, sino por la sustancia en la que ahora moramos, que es Cristo, que es Dios, y Dios es amor. Entonces se ha manifestado, se ha hecho visible, conocido, se ha dado a conocer, y nosotros somos cartas abiertas para darle a conocer esta gran noticia al mundo. Y la buena noticia no son palabras. La buena noticia es una persona, la buena noticia es Cristo, y ahora habitamos en Él. La cruz, amados, es la nave que nos sacó de muerte a vida, que nos libró, que nos sacó de la esclavitud y nos hizo libres en Cristo. Y como lo señalan las Escrituras, porque esto también lo podemos encontrar en el Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, que esto ya estaba en el diseño de Dios. Antes de que el hombre cayera, el sacrificio ya había sido hecho. Las Escrituras nos señalan que el Cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a Génesis, capítulo 1, verso 4. Ustedes recuerdan los primeros versículos, ¿no? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había desorden, caos, vacuidad, que tiene que ver con la naturaleza vieja, con la naturaleza de pecado. Y dijo Dios, en el verso 3, decía, y dijo Dios, sea la luz, ¿no? Y fue la luz. ¿Quién apareció? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero miren el verso 4. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué dice? Separó. La cruz separa lo viejo de lo nuevo, las tinieblas de la luz de Cristo. Ahí está. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La cruz separa, es el filtro. Nada de lo viejo puede pasar a lo nuevo. Pero nuestra mente natural todo el tiempo está pasando lo nuevo sin pasar por la cruz. Dice, y separar tiene que ver con ser apartado. Nos separó para Él. Y aquí se cumple el propósito
perfecto de Dios. Este vector que siempre lo vamos mencionando todo el tiempo, en Él, por Él y para Él. La cruz separa la vieja creación de la nueva creación. La cruz separa a Adán de Cristo, separa la muerte de la vida. La cruz pone fin a una creación, pone fin a la vieja creación y empieza la nueva vida, una nueva creación en Cristo. La cruz es el filtro. Nada de lo viejo pasa a lo nuevo. No hay mezclas. En Cristo no hay mezclas. Si mezclamos en nuestra mente natural tratando de entender las cosas eternas. ¿Y por qué las entendemos muchas veces así? Por falta de la cruz, por falta de cruz. Números capítulo 21. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esto está en sombras. Mira lo que le ordena Dios a Moisés: hazte una serpiente ardiente. ¿No? La serpiente ardiente tiene que ver con una serpiente venenosa. Para ponerlos un poco en contexto, si leen Números desde el capítulo 20 en adelante, van a descubrir que el pueblo se estaba muriendo por la mordedura de la serpiente. Se morían. Y el pecado fue introducido al hombre a través de una serpiente, no la serpiente física. Es una figura, una sombra, un tipo de lo que es el pecado. Verso 9 dice: y Moisés, ¿qué hizo? Una serpiente de bronce. Hizo tal y como se lo dijo ¿quién? Dios. Ahora, ¿qué le estaba hablando Dios? Cristo. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es el Hijo. Dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, un madero. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, porque específicamente le dijo una serpiente de bronce y vivía. El bronce significa juicio, tiene que ver con juicio. Y encontraba esto precioso en el original, en que mordida significaba golpear con un aguijón. Y esto me llevaba, y esto solamente considérenlo, ustedes deben ser como el pueblo de Berea. El pueblo de Berea recibía con entusiasmo, pero no se quedaban con eso. Iban y lo corroboraban, ¿dónde? En las Escrituras. Yo no estoy aquí para que me conozcan a mí, yo estoy aquí para que conozcan a la persona que me habita, que es Cristo. Y me sorprendía esto porque encontraba esto de golpear con un aguijón, y me llevó a Pablo. A Pablo le fue puesto un aguijón, ¿no? Y se asemeja mucho a lo que hemos leído. Y cuando Pablo vio, ¿qué vio? Cuando le fue revelado, porque Pablo había rogado 3 veces porque le quitaran ese aguijón. Y Dios que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona cada día que nos vemos crucificados en esa cruz. Porque solo en esa cruz somos debilitados todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos siendo debilitados. Por eso es necesario en nosotros recordar la cruz todo el tiempo. Este aguijón del cual Pablo hablaba, lo condujo ¿a quién? A Cristo, a seguir viendo a Cristo, a que sea absorbido por la realidad eterna, a ver la cruz eterna todo el tiempo para que su carne siga siendo debilitada. Y cuando lo vio y lo entendió y dijo: Señor, ya lo entendí, ya lo vi, ahora entiendo, porque estaba tratando ¿con qué? Con el orgullo. Y todo lo que nos entrega Dios es para ponerlo a su servicio, no para engloriarnos. Nosotros no nos gloriamos, nosotros nos debilitamos cada día. Estamos siendo debilitados cada día. Y la cruz no está en un plano llano, la cruz ha sido levantada. La cruz ha sido, no por casualidad fue puesta en un monte. Monte tiene que ver con una parte alta para que sea vista. Jesús lo dijo en Juan 3, 14, 15. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y aquí está dando más luz a lo que Moisés había hecho. Y dice: y como Moisés, que dice, levantó, y otra vez usa la palabra levantar. Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado ¿quién? El Hijo del Hombre. Verso 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hay que creer, porque si no creo, no pasa nada. Y no en creer humano, porque el creer humano es hoy día sí, mañana no, ¿no? Pero cuando creemos, cuando la fe es puesta en nosotros, cuando descubrimos que dentro de nosotros habita otra naturaleza que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, nos dejamos absorber por esa sustancia. Sin cruz no hay vida eterna. Y la vida eterna de la cual hablamos es la vida Zoe. Juan capítulo 12, verso 32. Y aquí Jesús lo señala muy bien y dice: pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.
La cruz hace eso, nos absorbe, nos atrae para inutilizarnos y ser regenerados, ser traspasados, ser trasladados todo el tiempo a la vida que ahora habita en nosotros. Solo mirando la cruz todo el tiempo somos atraídos hacia Él, es decir, somos absorbidos todo el tiempo por la verdad, por la nueva creación, por la vida, siendo trasladados, transicionados, que no es otra cosa que Cristo siga siendo formado en nosotros, que Cristo siga siendo formado en nuestras almas. Amados, esto es un acto que se consumó en la cruz, es un acto que ya sucedió, es algo que sucedió en la cruz del Calvario, pero que está sucediendo todo el tiempo. Esto la mente natural no lo entiende, porque ¿cómo va a ser que ya sucedió y está sucediendo? Pero a la luz de Cristo, a la revelación de Cristo, sucedió en el Espíritu, porque en el Espíritu hemos sido regenerados. Eso es algo que el Espíritu hace. Yo soy consciente, y todos los que hemos nacido de nuevo somos conscientes de que ya lo hizo. Y confío y creo y vivo en allí. Pero eso es en el Espíritu. Y ahora lo está haciendo ¿dónde? En el alma. Y el alma en estado de rendición todo el tiempo, viendo la realidad eterna. Y ahí está la cruz, porque sin cruz no somos absorbidos. Solamente la cruz nos absorbe, eliminando, quitando todo lo nuestro para ser llenos de las experiencias de Cristo. Entonces la cruz debemos experimentarla todo el tiempo para que nuestra carne, vuelvo a repetir esto porque esto tiene que quedar en nosotros y es un recordatorio a nosotros, sea debilitada y crezca progresivamente la manifestación de Cristo en nosotros. ¿Y qué pasa con la vía vivos? La vía vivos, ¿qué pasa con el cuerpo? También pasa por allí, porque ahí se queda el cuerpo de pecado. Y en el tiempo indicado, no un tiempo cronos, sino el tiempo de la eternidad, en donde ya sucedió todo, recibiremos el cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tenía Cristo. O sea, ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo. Eso es el tiempo de Dios, un constante presente, 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 presente. Y esto es lo que hizo Jesús en la cruz, y lo nombramos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo. ¿Sobre dónde? Sobre la cruz. Allí quedaron nuestros pecados. Allí quedaron nuestros pecados. Y entonces ahora podemos ver y entender que en Cristo no hay pecado, porque Cristo es la nueva criatura, Cristo es la nueva vida, y en Él no hay pecado, porque los pecados, ¿dónde quedaron? En la cruz. Cuando Cristo se expresa, no hay pecado, pero cuando la carne se expresa, eso es pecado. Todo lo que se expresa fuera de Cristo, todo lo que expresamos fuera del ámbito Cristo, donde hemos sido puestos y colocados, es pecado. Los límites a esta vida los marca una persona. Los límites son Cristo. Esos son los linderos. Pero cuando salimos de allí, todo eso es considerado pecado. ¿Se entiende? Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿A fin de qué? De que muramos ¿a qué? Al pecado. Miren esto precioso. Muerte al pecado y vivamos a la justicia. Muerte al viejo hombre y vida en Cristo, porque Cristo es la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Amados, no son las heridas físicas, no son las enfermedades físicas, porque dice, fueron sanados. Tiempo pasado. Y entonces si me acontece una enfermedad física y miro esta escritura, pero si ya fui sanado, ¿cómo estoy enfermo? Es un enredo en la mente natural. Pero cuando vemos la cruz, identificamos que antes vivíamos en enfermedad porque estábamos en esa naturaleza que era enferma, que se enferma, que es pecado. Pero Dios nos ha sacado de la enfermedad. Y ahora estando en Él, yo creo y estoy convencido que estoy sano, aún que pase enfermedad física. Porque la enfermedad física se manifiesta ¿dónde? En lo exterior. Pero eso muchas veces colabora para la formación de Cristo en nosotros. Esto es una locura. Pablo estaba enfermo. El aguijón lo tenía, pero ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Cuánto tiempo hemos orado sobre los enfermos para que se sanen? Entreteniéndonos en algo que no era. Siempre enfocados ¿dónde? En lo externo. La cruz nos entra y nos hace mirar adentro y no afuera. Las circunstancias no van a cambiar. Vamos, esto quiero que lo tengan claro. Dios no vino a cambiar las circunstancias. Dios vino a sacarnos de la muerte a la vida. Nos traslada todo el tiempo de muerte a vida. Eso hace la cruz en nuestra alma todo el tiempo. No olvidemos esto, es necesario recordarlo cada día. Menos de mí,
más del santo. Menos de mí, más de Cristo. Menos de mí, mayor expresión. Menos de mí, mayor madurez. Amados, la cruz es el instrumento que Dios proveyó para dejar de darle de comer a la carne. Repito, la cruz es el instrumento que Dios proveyó para dejar de darle de comer a la carne y comer todo el tiempo del pan de vida que ya mora, habita en nosotros. El único pan que nos alimenta, el único pan que nos da vida eterna. Cuando no estamos viendo esta realidad es porque no estamos viendo la cruz. Es porque no estamos viendo la obra redentora de Cristo en la cruz. Es porque estamos enfocados en las cosas externas, en las cosas del mundo, dándole de comer a la carne. ¿Qué es darle de comer a la carne? Es estar enfocado en las cosas del mundo. ¿Y qué es estar enfocado en las cosas del mundo? Vivir preocupado todo el tiempo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestirme? Jesús lo dijo. No se preocupen porque cada día tiene su afán. Siempre la carne tiene una mirada externa. Pero aquí surgen preguntas y deben estar pasando preguntas por algunos. Y dicen, pero pastor, usted me habla de esto. Pero ¿cómo pago mi agua? ¿Cómo pago mi luz? Es porque no estoy viendo la cruz. Y la cruz nos lleva y nos dirige y nos pasa de ese estado de necesidad a un estado de plenitud. Y me veo que en Cristo estoy pleno y estoy completo y las cosas empiezan a suceder. Pero las circunstancias que atravesamos muchas veces son necesarias para que nuestra alma se enfoque en lo que ya se nos ha sido concedido, que es la vida, que es la plenitud. Amados, esto no es algo que es mágico, esto es una vida. Yo me gozo en el Señor en este tiempo porque estoy siendo debilitado y creo que todo el cuerpo está siendo debilitado cada día, que en Cristo estamos completos, que no nos falta absolutamente nada. Así no tengamos un día para comer, pero todo el tiempo estamos comiendo el pan de vida. Ese pan nunca falta, porque ese pan ya habita en nosotros. No sé si se entiende. Cuando no estamos viendo, cuando no estamos viviendo esta realidad de la cual la mente apostólica nos habla todo el tiempo, es porque no vemos la obra redentora de Cristo en la cruz. Es necesario todo el tiempo ver y experimentar la obra redentora en la cruz. Ahora es nuestra experiencia porque fuimos unidos en su muerte, unidos en su resurrección y caminamos en novedad de vida. Esto es importante recordarlo todo el tiempo. Fuimos unidos en su muerte. No tenemos una muerte individual, tenemos una muerte corporativa. Las cartas apostólicas lo señalan clarito en el libro de Romanos, unidos en su resurrección y caminamos todo el tiempo en su novedad de vida. Primera de Corintios capítulo 2 verso 2, y esto es importante porque lo hemos visto, lo hemos leído. ¿Qué tenemos que proponernos ahora? Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este que crucificado todo el tiempo, una constante en nuestras vidas. No sé si se logra ver. No sé si se logra entender y muchas veces estamos preocupados por otras cosas, pero cuando nos centramos en esto, el que se va a expresar en nosotros es la nueva vida. ¿Y nosotros en qué estado estamos? En un estado de refrigerio, en un estado de descanso. Disfrutamos lo que vemos hacer al Hijo todo el tiempo. No es con nuestras fuerzas, es con el poder de su Santo Espíritu. No es algo mágico, es algo real. Es trayendo la realidad del cielo a la tierra. Eso es que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en los cielos. Nosotros somos el envase que traemos la realidad eterna a lo natural. No es al contrario, que lo natural lo hemos espiritualizado todo el tiempo, pero eso no funciona así. Lo natural no afecta a lo espiritual. Es lo espiritual lo que tiene que afectar lo natural y nosotros somos el envase. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo se hace? No, nosotros no lo hacemos. Lo hace el Hijo que habita en nosotros. Nosotros disfrutamos porque juntamente con Él fuimos crucificados, resucitados y ahora habitamos en Él. Aquí empieza, amado, la vida nueva. No existe ni existirá otra manera. Nuestra manera puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo. Si quitamos la mirada de Cristo y de este crucificado, nos desenfocamos. Estaremos operando en otra fuente que no es Cristo, el cual es la única fuente de vida. Nos desenfocamos, no sabemos qué decisiones tomar. Las circunstancias muchas veces nos agobian y no sabemos qué hacer. Pero en Cristo están todas las respuestas. Fuimos diseñados, amados, por este sacrificio de la cruz a manifestarlo todo el tiempo. No a hablarlo, no a predicarlo, no a compartir información, porque eso es sencillo. Yo puedo sentarme un año a estudiar las Escrituras
Y me puedo parar aquí y decírselas de paporreta. Pero lo único que les han transmitido es letra. Y la letra mata. La letra no es vida. Nosotros manifestamos porque somos testigos. Porque experimentamos la vida en la que hoy habitamos. Sin cruz no se puede manifestar la vida que habita en nosotros. Solo estando en la cruz todo el tiempo se manifiesta. Somos testigos de la vida que nos habita y nosotros permanecemos en reposo y en refrigerio constante. La cruz, amados, es la llave que nos da el acceso para traer la realidad del cielo a la tierra, lo eterno a lo temporal, lo espiritual a lo natural. Ese es el orden. Solo atravesando la cruz es que podemos conocerle. No existe otra manera. Sin cruz no hay conocimiento. Puede haber información, pero sin cruz no hay experiencia. Y la información la podemos explicar muy bien, muy detallada, pero no hay experiencia. Solo la cruz nos conduce a la experiencia con la vida en la cual habitamos. Sin cruz, amados, repito, no hay experiencia. La carne todo el tiempo está queriendo ser como Jesús, imitar a Jesús. Y nosotros no somos imitadores. Nosotros moramos en la vida, habitamos la vida y Él es el que se expresa. Nosotros no actuamos, actúa Él en nosotros. Actúa la nueva creación, actúa la nueva vida, actúa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ante las circunstancias que podemos atravesar, lo primero que va a entrar a nuestras mentes es un pensamiento. Para operar en la mente de Cristo, debo permanecer crucificado juntamente con Él. ¿Por qué viene la confusión? Porque Cristo dice una cosa en su mente y la mente natural dice otra cosa. Y empiezan nuestras dudas porque no sabemos qué hacer. Y esto nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo. Y esa es una lucha interna, esa es la guerra. Pero amados, nosotros vivimos por fe, no por las circunstancias que atravesamos. Por fe sabemos que Él lo venció todo y en Él somos más que vencedores. Y el alma todo el tiempo siendo desarticulada en la cruz eterna. Cuando actuamos de manera separada es porque perdimos el verdadero enfoque. Actuar fuera de la cruz va a ser nuestra actuación. No estamos viendo la cruz, porque la mente natural es reactiva, hace que nuestra alma tome rápidamente. No, amados, tenemos que tomarnos un tiempo, tenemos que tener paciencia para tomar decisiones. Primero saber, ¿para qué es esto? Porque muchas veces queremos tapar un hueco y abrimos otro más hondo. En Cristo está todo solucionado. En Cristo no hay deudas. Él pagó la deuda. Y no hablo de la deuda natural, no hablo del dinero. Pagó todas las deudas. Solamente experimentando la cruz podemos entender esto, que es loco, pero nos conviene seguir siendo debilitados. A veces nos endeudamos por malas decisiones que tomamos y son las consecuencias de esas malas decisiones que tomamos. Y cuando nos queremos volver muy espirituales, queremos llevar eso natural al cielo para que el cielo lo resuelva. ¿Y cuántas veces hemos orado así? Simplemente asumimos las decisiones que tomamos. Dios no viene a resolver las circunstancias por las cuales atravesamos. Dios viene para que vivamos enfocados en la vida del Hijo, en la mente de Cristo, todo el tiempo. Sin entendimiento, sin enfoque de la obra de la cruz, es imposible madurar. No se puede madurar sin cruz, porque la única forma de que la expresión de Cristo crezca en nuestra alma, que Cristo sea formado en nuestra alma, es que estemos aniquilados por completo en la cruz del Calvario. Por eso sin cruz no hay madurez. Solo a través de la cruz, solo atravesando la cruz podemos ver claramente que el enemigo no son las personas que nos rodean, sino que el enemigo es la naturaleza que coexiste con nosotros, que el enemigo no está afuera, que el enemigo no es mi suegra, no es mi suegro, no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos, no son mis padres, no es mi vecino, mi vecina la chismosa. El enemigo está dentro de mí. El enemigo se llama Adán, el enemigo se llama carne, póngale el nombre que usted quiera, pero el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro y la lucha es interna. ¿Y saben de qué tenemos que aprendernos a cuidar? Debemos aprendernos a cuidar de nosotros mismos. Y muchas veces estamos cuidándonos de los de afuera. Esto es loco. Debemos aprender a cuidarnos de nosotros mismos. Mi marido no cambia, mis hijos no cambian, mi papá, mi mamá no cambia. Amados,
Cristo no nos vino a mejorar, Cristo no nos vino a poner una curita, Cristo no vino a sanar las circunstancias, Cristo vino a sacarnos de la muerte para ser trasladados a la vida. Para eso vino Cristo. Solo a través de la cruz menguamos diariamente. Solo a través de la cruz vamos desapareciendo para que Él y solo Él sea visto. Nosotros, amados, como cuerpo manifestamos la vida que ahora nos acontece. Lucas 9:23. Y aquí está hablando Jesús y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Desaparezca usted. ¿Qué dice? Tome ¿qué? Su cruz. Ojo, no es una cruz individual. No es que yo me voy a construir una cruz de madera y voy a cargar con mi cruz todo el tiempo. No es esa cruz, es una sola cruz. Porque las escrituras no dicen que fuimos crucificados juntamente con Él, o dijo que nosotros llevamos nuestra cruz para ser crucificados. No, es una sola cruz. Es la cruz eterna. Tome su cruz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice hoy día, mañana no. Hoy día sí que es domingo por estas horas y salgo de aquí y suelto mi cruz. ¿O la veo hasta el próximo domingo? No, amado, la cruz es cada día, es todo el tiempo. La mirada hacia las personas es una evidencia de que la cruz no la estamos viendo. Porque la cruz solamente nos conduce a la nueva vida. Tome su cruz cada día y sígame. Pero esto Jesús lo dijo antes. Ahora no lo seguimos. Ahora estamos en Él y Él se manifiesta. Como lo decía, no es una cruz individual la que estamos tomando, sino es una sola cruz, una cruz en donde juntamente con Él fuimos crucificados. El negarse y tomar la cruz no es por separado. No es que hoy día me niego y mañana tomo la cruz. No, es algo que se produce todo el tiempo. El negarse y tomar la cruz no es por separado. Esto sucede juntamente. Es una realidad en el espíritu que nos debe acontecer, que le debe acontecer a nuestra alma en todo su proceso y a nuestro cuerpo también. Solo viendo. Vivimos por fe, no por vista. Viendo que, solo viendo esta realidad consumada, nos negamos. Podemos ver cómo a través de la cruz Jesús absorbió todo lo que somos para entregarnos, para darnos todo lo que Él es. Solo en la cruz, con Jesús juntamente absorbió todo lo que somos para entregarnos y darnos todo lo que Él es. Somos partícipes de esta novedad de vida en la cual caminamos desde ahora hasta la eternidad. Esto no lo vamos a experimentar cuando muramos. La eternidad se experimenta desde que Cristo nos encontró. No desde cuando yo lo busqué, sino cuando Él nos encontró y Él nos halló. Solo a través de la cruz conocemos la verdadera sustancia del amor. Sin cruz no hay amor. Primera de Juan 3:16. En esto hemos, ¿qué dice? Conocimiento, no información, conocimiento. Ver y experimentar, eso es conocimiento. Hemos conocido que el amor, no como sentimiento, sino como la sustancia en la cual habitamos, en que Él, dice, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y cuando yo buscaba esto, cuando ustedes ven vida, ¿qué vida creen que se refiere? En que Él puso su vida. Es la psique. Él puso su vida. En el espíritu no hay muerte. Él puso su vida. Cargó los pecados de nosotros. Se dio, Él nunca pecó, Él cargó con los pecados, completamente diferente. Puso su vida por nosotros, o sea, fue a la cruz por eso. También nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas, nuestra vida psique por los hermanos. Pero nuestra vida psique, ¿qué nos dice? Con Él sí, con ella sí, con ella no. Eso nos dice la vida psique. Estamos operando sin cruz. Es decir, estamos operando nosotros. Está operando la vieja naturaleza. Está operando Adán. Y en esa naturaleza somos esclavos. Pero cuando operamos en Cristo, no hay distinción de personas. Tal como opero aquí, opero allá y opero acá. Y muchas veces queremos hacerlo afuera y no lo hacemos en nuestras casas. Papá, mamá, ¿no? Muchas veces operamos diciendo, este es mi hijo, este es muy bueno, este saca buenas notas. No, esta no hay cruz. Dios no tiene preferidos. Su amor de Dios es único y ama a su Hijo. Y nosotros disfrutamos de ese amor porque estamos en el Hijo. Él puso su vida psique y la entregó por completo en una cruz. Así también nosotros entregamos nuestra vida por los hermanos. Así, solo así somos absorbidos por la vida Zoe. No hay otra forma
de que seamos absorbidos por la vida eterna. Amados, en la cruz entendemos el verdadero servicio. Entendemos el verdadero servicio, no a lo que nosotros le llamamos servicio como nuestro accionar, sino al accionar de la persona que nos habita. Ese es el verdadero servicio. Antes de la cruz todo es viejo, después de la cruz todo es hecho nuevo. Sin cruz, nada es hecho nuevo. Esto hay que tenerlo claro. Sin cruz, nada es hecho nuevo. Cuando hablaba de las circunstancias, Dios no las vino a cambiar. Si no, imagínense con toda la revelación que tuvo Pablo, ¿dónde andaba más tiempo? En las cárceles. Y cuando nosotros nos hablan de cárcel, lloramos. Esto hay que entenderlo, porque son circunstancias. Cuando Pablo estaba en la cárcel, no estaba preso. Pablo era un hombre libre, porque permanecía en el libre. No habían cadenas que lo podían atar. Nada le pusieron cadenas en los brazos, en los pies, pero nada impidió en ese cuerpo que parecía que estaba sujeto, inhabilitado, nada impedía que en ese cuerpo se expresara Cristo todo el tiempo. Y se convirtieron muchos. Está en el libro de Hechos. Cantaba y alababa, y el que los cuidaba se convirtió. No por lo que hizo Pablo, sino por lo que hizo Cristo a través de Pablo. Es completamente diferente. Y nosotros cuando nos mencionan cárcel, vamos, las cárceles es para asumir una justicia humana. Y la justicia humana, por lo general, es injusta. Pero Dios siempre saca lo mejor del Hijo en nosotros. Asumir consecuencias. No queda de otra, hay que asumir consecuencias. Nosotros no damos consejos. Esto quiero que lo tengan muy claro. Nosotros no damos consejos. La única función de nosotros, mía y de ustedes, es llevarlos a Cristo. Esto nos remece los esquemas, porque siempre hemos mirado a la persona y dicen, no, bueno, él lo pasó, si él lo ha dicho, él lo predicó, voy a preguntarle a él, porque él tiene el secreto. No hay secretos, es la vida, es Cristo en nosotros. Amados, en la cruz el diablo fue vencido y nada de lo que pueda hacer el diablo puede tocar la vida. El diablo no tiene acceso a Cristo. Está separado por una cruz. El diablo no tiene acceso a la vida Zoe. Esa vida Zoe se nos ha sido otorgada no por merecimiento, sino por gracia divina. ¿Dónde aprendimos a reprender al diablo? Es una locura. Y nos manteníamos entretenidos en esas cosas. Hasta que Dios, por gracia, no por merecimiento, porque estábamos más desubicados, sino por su infinita gracia, nos introdujo en Él para abrirnos el panorama y que lo conociéramos a Él. Y nos sacó de allí, de lo que hacíamos antes. Porque nos damos cuenta que éramos nosotros y que no era Él en nosotros. Eso es Adán. Eso es carne. Eso era carne con carne. El diablo es esclavo de Cristo. Las escrituras lo señalan. A Jesús le tomó segundos para poner al diablo en su lugar. Una cruz. Y no peleó, no lo reprendió, no lo atamos, desatamos, ¿no? Tradiciones de las diversas congregaciones. Amados, en la cruz fue solucionado todo eso. Preocupémonos y enfoquémonos en la vida, no en lo que nos acontece, no en las circunstancias, sino en la vida que ha sido puesta en nosotros. Y la vida no está fuera, la vida está dentro de nosotros. Amados, en la cruz, solo en la cruz, lo perdimos absolutamente todo, porque es la única manera de ganar a Cristo. Para ganar a Cristo es una cruz. Amados, la cruz no es para que salga lo mejor de mí, sino para que se exprese lo mejor de Él. Completamente diferente. Yo voy a hacer lo mejor. No, tú no sabes hacer lo mejor. El mejor es el que tiene que expresarse, el mejor es el que tiene que actuar, el mejor es el que tiene que ser visto. Ese es Cristo en nosotros. Repito, Él no vino a resolvernos los problemas del mundo, vino a sacarnos del mundo y a colocarnos en su espíritu, haciéndonos uno con Él, a través del único medio que Dios proveyó, una cruz. Ahora, con esto, abrazamos la cruz todo el tiempo, por el gozo que produce disfrutar en Él todo el tiempo. Si yo quiero disfrutar, si yo quiero vivir en refrigerio todo el tiempo, si yo quiero experimentar descanso, tengo que abrazar la cruz todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a experimentar todo lo que Cristo nos ha concedido, absolutamente todo. En la carne no hay justo ni uno, lo señalan las cartas. Eso es la carne. Y ahora lo podemos ver. Antes no lo veíamos porque accionábamos nosotros todo el tiempo, pero ahora, antes de accionar, me tomo un tiempo, me enfoco en Cristo, pero yo sé que la otra también me está bombardeando, la otra mente me bombardea,
pero me enfoco en lo que ya fue concedido, no en lo que voy a obtener, sino en lo que me ha sido concedido para disfrutar de lo concedido. En la otra naturaleza decía, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el día viernes se cayeron un montón, no, pero si yo lo he buscado. No, tú nunca lo has buscado. Y cuando lo has buscado y cuando lo hemos buscado con una sola cosa, con un solo fin, nuestro beneficio. No se trata de nuestro beneficio. Nuestro beneficio está puesto en una cruz. Dice, las escrituras dicen, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Adán es inútil, completamente inútil. Cuando se expresa Adán, se expresa nuestra inutilidad, nuestra incapacidad de poder hacer las cosas de la manera correcta. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Todo lo que habla Adán está podrido. Sepulcros blanqueados. Por fuera pueden lucir muy bien, pero lo único que sale por su boca es muerte. Veneno de áspid, dice, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Adán todo el tiempo está bajo maldición. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No lo hay. Esto tenemos que revisarlo todo el tiempo, porque nosotros somos conscientes ahora si actúa Cristo o actuamos nosotros. Y si nos damos cuenta que actuamos nosotros, que muchas veces va a pasar, tomamos conciencia y vemos la cruz. Nos rendimos, nos humillamos, participamos de su muerte y luego viene lo precioso, su resurrección, y caminamos en novedad de vida. Eso es completamente diferente. Antes de la cruz era un tipo de amor, el que creíamos que era el amor, un amor incorrecto. No era amor, era querer. Yo te quiero, y te quiero tiene que ver con alguna razón. Te quiero por esto, te quiero por lo de acá. Y siempre había algo, una condición. El querer es condicional, pero el amor que ha sido puesto en nosotros, que no tiene que ver con el querer, que no tiene que ver con el sentimiento, es una sustancia, es Dios mismo, porque las escrituras dicen, Dios es amor, Dios no da amor, Dios no nos da amor, Él es amor y Él ahora está en nosotros. Y nosotros habitamos en Él. Dios nos arrancó del amor, del querer que nosotros pensábamos que era amor, y nos introdujo en el verdadero amor. O sea, nos quita el velo de que lo que nosotros sentíamos por el esposo, por la esposa, por los hijos, no es amor, porque amor es una persona. Nos sacó de ese amor para colocarnos en el amor correcto, en el amor verdadero. Lo otro, que entre comillas le llamábamos amor, no es amor. Eso se logró en la cruz. Sin cruz no podemos experimentar el amor perfecto. Dijo, desprecien ese tipo de querer. Dejen de mirar como mira Adán. Dejen de oír como oye Adán. Sino miren y oigan todo lo que Él tiene que decirnos. Nos sacó de lo viejo para colocarnos en el nuevo. Solo de allí se ama de manera correcta. Como lo decíamos en Juan, todo el tiempo dando la vida por nuestros hermanos. Ese amor sobreprotector no va más. La única función que cumplimos es llevarlos a Cristo. Y llevarlos a Cristo duele muchas veces. ¿Pero a quién le duele? Pero ese sufrimiento es temporal. Nada comparado con toda la eternidad. Ese amor nunca se va, ese gozo nunca se va, esa alegría nunca se va, esa paz nunca se va. Todo lo que pueda pasar en este ámbito, amados, es temporal. Dejémonos absorber por la verdad. Y termino con esto. Él no vino a resolvernos los problemas del mundo. Esto es un completo recordar todo el tiempo para no estar pidiendo y orando de manera absurda. Él no vino a resolvernos los problemas del mundo, vino a sacarnos del mundo y a colocarnos en su espíritu, uno con Él. El único medio que Dios proveyó para todo esto es una cruz. Las escrituras lo señalan, ¿no? Para el mundo la cruz, ¿qué es? Locura. Pero para los hijos de Dios es el poder mismo de Dios. Sin cruz no hay resurrección, sin cruz no hay vida, sin cruz no hay novedad de vida. Todo el tiempo, una constante, un día a día. Amén. Bien, amados, nos despedimos de nuestros amados hermanos que nos ven por las diferentes plataformas. Un abrazo grande en Cristo.